Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rami God. Este es mi canal y ya estarán viendo de qué les voy a hablar hoy. Que es una reseña que hace un tiempito quería hacerla, porque una película que también bastante se había escapado de mi radar. Y yo generalmente me gusta ver este tipo de películas de corte épico, clásico, que retrata algunas vidas de gente importantísima en nuestra humanidad que, bueno, por alguna razón tiene pocas adaptaciones, en este caso la historia, que estoy hablándoles de Alejandro Magno. Y esta película salió en 2000, estoy viendo acá exactamente la fecha, 2004. Una película dirigida y escrita por Oliver Stone. Oliver Stone, el gran director de The Doors, JFK, Nixon, Asesinos por Naturaleza, guionista también de Scarface y un montón de películas, ¿no? De Pelotón también, entre otras, ¿no? Nació el 4 de julio y vamos a decir un montón de películas que son, si ustedes se fijan, son todas de corte político. Todo de corte político, todo de corte, digamos, que hablaba de mucho, su cine, el cine de Oliver Stone, que es un cine de corte social, político, también hablaba de muchos líderes, ¿no? Y esta película también lo que lleva la atención es, como te contaron la vida, de Alexander the Great, Alexandro Magno, como ustedes quieren llamar. Bueno, ya verán ahí un poco el elenco que tiene esta película. Yo en esta reseña voy a incluir algunos spoilers, esto más que nada, obviamente, con la parte final. Aunque va a ser más que nada una reseña, más que nada comentario, opinión, sin mucha estructura, así que seguramente van a ver que voy a divagar un poquito, pero me gusta, ustedes saben que me gusta así hablar un poco de todo lo que de las películas y lo que voy viendo. Así que ven. Ahí viene un poco de un retrato real de lo que era Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Alguien que a joven edad se volvió, casi que conquistó casi todo el mundo. Ya les voy a contar un poquito de detalles, particularmente de la vida real de este personaje que existió. Aunque la historia medio que lo ha olvidado, medio que algunos han ocultado un poco su vida. No hay mucho registro real de cómo era él, de su personalidad y esto. Sí, los logros que consiguió, que fue un conquistador, fue un descubridor, alguien muy importante para lo que es nuestra humanidad. Por ejemplo, la sinopsis oficial de la película del 2004 dice: habiendo conquistado el 90% del conocido mundo a la edad de 25 años, imagínense, Alejandro Magno lidera sus ejércitos a través de 22 millas de conquistas en apenas 8 años. Al salir de la pequeña Macedonia, Alejandro lleva sus ejércitos contra el poderoso imperio persa, conduce al oeste de Egipto y para finalmente dirigirse hacia el este, hacia la India. Bueno, esta película tenía un presupuesto de 155 millones, que seguramente ha sido el triple, porque uno ve la película y te das cuenta que tiene un enorme presupuesto, y recaudó apenas 167 millones. La película fue un fracaso. Y uno cree que con esta película se empezó a marcar un poco un camino de decadencia en un punto de Oliver Stone, porque después de esto no logró hacer películas de este estilo, como venía teniendo durante toda la época de los 90 y ya comienzo en el nuevo milenio. Y uno puede entender por qué. Uno ve la película, que por cierto, ya les voy a contar, acá viene un poquito lo que fue Alejandro Magno para lo que era la humanidad, todo lo que conquistó. Ven todo lo que está el territorio marcado, lo que conquistó Alexander. Persia, por ejemplo, la India, lo que era todo esto, ¿no? Macedonia especialmente. Un hijo de dos mundos casi, que es lo que te cuenta la peli. Como decía, yo entiendo por qué la película creo que no le fue bien. Primero principal, hay que decir esto. La película tiene 3 cortes. Tiene 3 versiones. Hay una versión que salió en cines. Hay una versión que salió primigeniamente en DVD y en VHS. Y una versión que salió hace unos años en Blu-ray, que es el Ultimate Cut. El corte definitivo según Oliver Stone, que dice que durante mucho tiempo persiguió esta idea de hacer un corte definitivo. Ese es el corte que yo vi para comentarles esta película. Yo vi un corte de 3 horas y media. 3 horas y 36 aproximadamente. No el corte de cine, no el director cut. El corte de 3 horas y media. Ya les voy a contar un poquito más sobre esto. Ya vamos a volver un poco a Alexander. Acá viene un poco parte de la filmografía de Oliver Stone.
Un director que, como les decía recién, se dedicó más que nada a las biografías, al cine político, al cine de denuncia. Era un periodista originalmente, Oliver Stone, fotoperiodista. En muchas de las películas contaba la experiencia en Vietnam, contaba un montón de diferentes vivencias de Stone como ciudadano norteamericano. De hecho, también podemos nombrar a Wall Street, una película que hablaba justamente de lo que era el imperio económico en Estados Unidos durante mucho tiempo, los yuppies. JFK, con una película de investigación sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. The Doors, que usa una biografía, que es muy discutible, ¿no? W, que es la biopic sobre Bush, que la protagoniza Thanos. Tenemos a Asesinos por Naturaleza, que lo vemos a Downey Jr. como un periodista. Justamente muestra mucho el tema del rol de los medios. Pelotón. O Un Domingo Cualquiera, Any Given Sunday, que habla un poco de lo que es el deporte del fútbol americano. También los medios, cómo se maneja por detrás, ¿no? Un equipo de fútbol americano. Y Nacido el 4 de julio, un peliculón con Tom Cruise, que narraba la vida real de Ron Kovic, un ex combatiente de Vietnam que volvía a Norteamérica y era olvidado por ser un veterano de guerra que le fue muy mal, quedó en silla de ruedas y le pasó como a muchos veteranos de guerra ser ignorados por su gobierno y por su propio pueblo. Entonces verán, y acá le voy a sumar una, que es esta, es Nixon, una buena película con Anthony Hopkins, la vi hace mucho tiempo, que te contaba también la vida de Richard Nixon, el polémico presidente de los Estados Unidos, justamente fue el que perdió la guerra de Vietnam y quedó marcado de por vida. Bueno, pero como verán, hay un poquito de conexiones con lo que es Alexander. Y uno entiende por qué Oliver Stone tomó este proyecto. Porque la película de Alexander trata sobre esto, trata sobre la vida de este joven conquistador. Este tipo fue rey desde joven, interpretado por Colin Farrell en uno de los primeros papeles importantes que tuvo en Hollywood. Con su madre, que es Angelina Jolie, que es Olympia. Con su padre, que es Val Kilmer. Con su compañero, con su amigo, que es Jared Leto. Tenemos a Rosario Dawson, que es una de sus mujeres más adelante. Tenemos a Anthony Hopkins, que es el narrador de la historia. Hay un elenco realmente bueno. Y uno puede decir, ¿por qué la película le fue mal? Y uno también vuelve a lo que le decía hace un ratito. Yo creo entender por qué. Pero no porque sea particularmente mala la película. Porque yo les voy adelantando, la película no me pareció mala para nada. Me gustó la peli. Es una película muy exigente. Son 3 horas y media. Es caótica. Como decimos en Argentina, es un quilombo la película. Está contada de una forma totalmente confusa. Pero ya les voy a contar por qué exactamente. Aún así, la historia es tan rica, la de Alejandro Magno, es tan interesante. Habla de tantas cosas la película y sentís que te está contando, te quiere contar cosas Stone con su narración. Que no podés verla con apatía. No me pasó a mí. Particularmente a mí, subjetivamente, obviamente, todo esto es subjetivo. A mí no me pasó verla con apatía nunca. Me interesó siempre lo que veía en pantalla. Aún así, con las malas actuaciones que tiene a borbotones. Esto tiene malas escenas por todos lados. Tiene momentos cringe. Tiene momentos épicos. Tiene momentos aburridos. Tiene todo la película. Tiene momentos medio eróticos, homoeróticos. Habla un poco de la sexualidad de varios personajes. De la envidia, del miedo a los dioses. Habla de todo la película. Habla de lo que es ser una figura casi mesiánica y cómo lo importante de rodearte de buena gente. Y eso es lo que no le pasó a Alejandro Magno. Se rodeó de pura gente traidora. De gente que era ambiciosa, que no lo quería ver vivo, que empezó a tener miedo, que solamente le importaba ser rica. No como Alejandro Magno, que le importaba descubrir. Él le importaba el conocimiento. Adquirir conocimiento. Era su riqueza. Lo que quería era conocimiento. Y eso es lo que todos los historiadores coinciden. Que Alejandro Magno fue eso. Y de hecho la película, aún teniendo 3 horas y media, no cubre toda la historia del personaje. Hay notables hechos que no cubre la película. Y eso que uno dice, ¿es un error de esto? Es una elección posiblemente de Oliver Stone. Para más datos, por ejemplo, esto es una cosita chiquitita, ¿no? Al margen. El personaje, la figura de Alejandro Magno inspiró a muchos personajes de la literatura y muchos personajes de la cultura pop. Como por ejemplo Ozymandias en Watchmen. Que si bien el diseño estaba inspirado en Julio Iglesias, búsquenlo que esto es real. Alan Moore tomó mucho de lo que era la historia de Ozymandias.
Y justamente tomó de Alejandro Magno. Bien. Bueno, vamos a contar un poquito avanzar sobre la película. Como verán, la película tiene 3 cortes que les conté hace un rato. Y yo creo que la versión que yo vi me parece que es la más interesante en cuanto a analizarla en su poco completo. Nos cuenta la vida de Alejandro Magno desde que es niño hasta su final. Con saltos de tiempo, yendo y viniendo al pasado y el presente. Pasado y presente. De hecho, la película arranca con el final de Alejandro Magno. Y de ahí nos va contando un poco de sus aventuras, campañas que tuvo. Esta campaña, esta batalla gigante que tiene con el rey de Persia. Después una batalla que es espectacular acerca del final de lo que se suponía que eran las Indias o la India. Que todavía no era un territorio inexplorado aún. No sabía bien quién iba a encontrar ahí. Por ejemplo, en ese momento, las fuerzas, el batallón que llevaba Alejandro Magno, no conocía la existencia de los elefantes, por ejemplo. Y cuando aparece un elefante acá, es como aparece el tiburón en la película de Steven Spielberg. Así de terror produce la aparición de un elefante gigante. Bueno. Por cierto, ahí ven, entre tantos momentos que me gustaron de la película, es este. Que en un momento donde cuenta un poco la infancia de Alejandro Magno, que digamos, tiene esta relación muy compleja con sus padres. Una relación totalmente enfermiza. Atormentada con su madre y con su padre. Su madre que pensaba que su hijo era producto de la concepción de Zeus, del dios. O sea, él veía a su hijo que había sido procreado por un dios, del dios supremo, que era Zeus, o Zeus. Y su padre, que es Val Kilmer, que era el rey en ese momento, él veía que en realidad él le daba a su hijo una visión mucho más cruel, verídica, realista de lo que era la vida y cómo veían los humanos a los dioses. Que si bien en lo público los veneraban, acá vemos que en un momento está yendo por una cueva con su hijo, con una antorcha, y le está mostrando la historia de Grecia, todos los dioses, la historia de Heracles o de Hércules, y cómo terminó. Que vemos que Hércules era el gran hijo de Zeus y terminó matando a su familia, porque se volvió totalmente loco. Entonces lo que dice ahí Val Kilmer, en una actuación tremenda tiene Val Kilmer en esta peli, me gustó muchísimo, es: nosotros le tememos a los dioses, no los adoramos porque le tenemos miedo. Entonces te marca esa dicotomía, esa diferencia que tiene Alejandro en su forma de ver la vida de su madre, que es casi una delirante, con su padre, que es un enfermo, también no es un tipo para nada bueno, es un tipo que imponía mucho su sabiduría a través de la fuerza. Y eso obviamente generó en lo que vemos que es Alejandro Magno. Aún así, yo creo que hay como una diferencia acá. Hay como una disociación un poco entre el relato que te cuenta de Alejandro Magno cuando es niño y cuando ya es ya técnicamente adulto, ¿no? Cuando aparece Colin Farrell en pantalla. Y acá aparece Aristóteles, que está Christopher Plummer. El recordado Christopher Plummer sale acá. Tiene 3 escenas a lo largo de toda la película y están muy buenas todas. Está Jonathan Rhys Meyers, que también tiene un papel reducido pero interesante. Hay varios actores de pasado por Juego de Tronos. Está el perro, por ejemplo, The Hound. Está el tipo que era uno de los tipos que estaba a cargo de la seguridad en The Red Keep, ¿no? De Cersei y de Jaime Lannister. Que era un pervertido, ¿se acuerdan? Que el tipo después lo termina matando a Arya Stark, que se hace pasar por una chica y el tipo le corta el cuello. Bueno, está este tipo también ahí. Tiene una cantidad de actores conocidos increíble la peli. Pero aún así, la película decide arrancar con esto, que es la batalla que tiene contra el rey de Persia. Y hay una batalla que es caótica, no se entiende nada, pero es tan interesante como lo muestra Oliver Stone, porque según lo que leí, es una representación fidedigna de lo que eran las batallas en ese momento, de cómo se hacía la estrategia en el campo. Obviamente no era todo lucido, no eran todos haciendo saltos, flips sobre el caballo y volando arriba de los soldados y volando con la espada y cortando cabezas. No, era todo confuso, porque acá cuando van corriendo, van todos los caballos por la derecha, por la izquierda, por el flanco derecho, flanco izquierdo, el centro. Se levanta una tormenta casi de arena en un momento, no se ve nada. Pero es buenísima, hay una parte muy buena acá. Y acá vemos que hay alguien que es como un asesor, porque esto es lo que te cuentan. Olimpia
es como que coloca varios de sus personas de confianza a la vuelta de Alejandro. Para prepararlo para que él arranca siendo rey de joven. Y le coloca un montón de gente de sabiduría, de confianza. Y uno de los tales tiene un hijo. Y ahí después termina ayudando al hijo. Y después como que vemos que ya empieza como una situación de Alejandro se da cuenta que este tipo está conspirando contra él. Bueno. Entonces la película arranca muy bien. Porque esta es casi la primera secuencia de la película. Y arranca muy bien. Es confusa, es rara. Es como todo lo que pasa en la película es esto. Esta confusión y esta cosa que me parece que Oliver Stone al fin y al cabo no supo qué hacer. Porque se nota que acá filmó muchísimo metraje. Y el lío fue a la hora de editar. Y yo le adelanto que lo peor que tiene esta película no son las actuaciones. Es la edición. La edición es un desastre. Hay momentos que uno piensa, ¿qué carajo pasó acá en la editing room? ¿Qué pasó acá detrás de escena? Debe ser un lío esto detrás, porque la película, con las virtudes que tiene, que ya se les empezó a enumerar un poquito, tiene una cantidad de problemas de narrativa y lo mal que está narrada, que a veces frustra mucho. Y yo creo que es de las películas con peor edición que he visto. Y acá te das cuenta de lo importante que tener un buen editor y tener un director que sabe qué es lo que mostrar y qué es lo que no. Y cómo contar una historia. Para más datos, esto me recuerda un poco... Bueno, otra referencia superheroica, ¿no? Sí me gusta hacer cada tanto una. Si ustedes recuerdan Man of Steel de Zack Snyder, para mi gusto, la narración que tiene esa película es una narración bastante caótica y no me parece que haya ayudado mucho al filme. Que es una narración que tomaba mucho de Batman Begins de Christopher Nolan, que justamente sirvió las veces de productor. Entonces, claro, la película toma ese estilo de edición que es ir del final de los días de Alejandro Magno en una cama al borde de la muerte al pasado, a esta batalla, al más pasado, te muestra cuando es niño, después saltando de vuelta al presente y así. No ayuda para nada la película, ir y venir así. Yo creo que esta película se beneficiaba si era contada de una forma lineal, porque de forma lineal me parece que se iba a entender un poco más la historia y cómo toda esta influencia que tuvo Alejandro Magno cuando era joven, niño, influyeron mucho en su liderazgo, en su figura de conquistador. Y cómo se iba rodeando toda esta gente, traidores, mucha gente que fue leal hasta el último, y otra gente que, bueno, que no. También la película, bueno, te va contando un poco esto, ¿no? Cómo él va buscando todos estos lugares, va llevando su poder y va logrando, digamos, llevar el reinado a diferentes lugares del mundo, inexplorado en algún punto. Como él también llega hasta Tregua, porque después el rey Darío después aparece muerto ya, y él toma control, ya llega a Babilonia. Hay un montón de momentos muy buenos acá en la película, muy interesantes. Él más adelante después contrae matrimonio con Rosario Dawson, que es una de las hijas, creo, de este rey, me parece, no me acuerdo bien cómo era esto. Rosario Dawson en sus mejores apariciones, ¿no? En el cine, posiblemente. Bueno. Y también lo que nos lleva a esta parte, justamente esta Meryn Trant, era, ¿no? El tipo de Juego de Tronos, bueno. Nos lleva a esto. Y vamos a hablar de las actuaciones, que es otro punto débil de la película. Y es el tema de Colin Farrell. Colin Farrell me parece que es el tema más discutible de esta película. ¿Qué sé yo? Yo creo que lo dije en la reseña de... The Banshees of Inisherin, la película de Martin McDonagh, donde ya veíamos a un Colin Farrell, la película salió en el 2022, a un Colin Farrell ya adulto, maduro como actor, que ya sabe bien qué es lo que quiere hacer en pantalla, cómo llevar adelante su interpretación y su figura. Y acá vemos todavía en 2004 o 2005, veíamos a un joven inexperto Colin Farrell que todavía en Hollywood le costaba muchísimo. Acuérdate que en esta época fue Daredevil, en esta época fue esta de SWAT, en esta época fue el Miami Vice, un montón de películas malas que tuvo, malos papeles que tuvo Colin Farrell desde joven. Y uno decía, pero este tipo tiene futuro en el cine. Acuérdate, más adelante estuvo Total Recall, la remake esta del cuento de Philip Dick. Un montón de películas malas tuvo. Remake de Fright Night. Y uno ve que fue un actor que maduró con el paso del tiempo. Lamentablemente esta película lo deja expuesto. Y Oliver Stone no logra sacar una buena actuación de él. Hay algunos momentos de calma justamente con diálogos con Jared Leto, que es su confidente, amigo y no sé si algo más. Que
Ahí uno ve un poquito lo que era la capacidad que tenía Colin Farrell, que todavía no había descubierto. De hecho, estoy pensando que para mí Jared Leto estaba más preparado para el rol de Alejandro Magno que el propio Colin Farrell. Me parece que estaba mucho más preparado Jared Leto. Parece que no es un actor que me guste particularmente. Pero me parece que por el estilo de interpretaciones me parece que pegaba más él. Entonces yo digo, lo de Colin Farrell es un punto negro de la película. Es un punto negativo porque ves que hay un montón de escenas, como por ejemplo con esta, cuando empieza a cuestionar un poco a sus allegados. Lo cual termina de una forma trágica, porque bueno. Y te das cuenta que le queda corta la película. Le queda grande, más que nada. Le queda grande la película, el rol le queda muy grande a Colin Farrell. Hay momentos donde lo hace bien. Hay momentos al final de la película, ¿no? Los momentos finales de su vida, donde vemos un discurso donde justamente las tropas o la corte que lo acompañaba no quiere avanzar. Y él le empieza a gritar a todo su batallón, pero vamos a ir por allá, vamos a descubrir esto, vamos acá. Y mucho del batallón se quería volver porque no tenía seguridad de seguir adelante y se iban a morir de hambre. Y el tipo les va garantizando cosas, pero es como tiene que hacer una negociación. Pero a su vez ves que a Alejandro no le importaba el tema del dinero, el oro. No le importaba eso. Él le importaba descubrir. Atreverse a descubrir y no quedarse atrás. Digamos, llevar adelante la obra de los dioses. De descubrir cosas. Entonces, hay cosas muy interesantes de cómo está planteado el personaje, pero yo creo que a Colin Farrell le queda muy grande el personaje. Y es un punto lamentablemente negativo de la peli. Vamos a hacer la parte con spoilers. Y como verán, voy a hablar algo de spoiler acá. Ya seguramente la película la han visto. Esto no les va a joder. Vamos a pasar esta parte spoilera. Bien. Bueno, como les decía, la película tiene esos puntos negativos. También podemos hablar del punto negativo de Angelina Jolie. Ya era una estrella en ese punto. Era una figura conocida en Hollywood. Una A-lister, una actriz A. Pero también tiene momentos un poco de débiles como Olympia y no me gustaron mucho. Hay cosas que no pega muy bien. Hay momentos un poco extraños, ¿no? Un complejo de Edipo casi que tiene con su hijo. Un poco raro, no está explorado esto. Hay momentos donde ves que hay un plan de venganza contra su marido, que iba a decir Vin Diesel, Val Kilmer. Pero no sé, no, en vez de la Jolie todavía en esa época, no sé si era una actriz sólida como para hacer semejante papel. Pero bueno, ahí está, qué sé yo. Después, bueno, Val Kilmer, posiblemente de lo mejor de la película, con Anthony Hopkins, que hace del rey de Egipto. O sea, la historia está contada desde el presente en retrospectiva. Y ya es el rey de Egipto. Uno de los que era amigos y confidentes de Alejandro. Y te está contando la voz en off de Hopkins. Excelente. Y la parte final le da ese toquecito de clase a la película. El monólogo final. Ese toque es lo que a mí me dijo decir, che, me gustó la película. La pasé bien. Pero me perdí a nivel de actuaciones ahí, irregular la película. Irregular porque, bueno, tenés a Val Kilmer que actúa muy bien. A Hopkins muy bien. A Rosario Dawson que hace un papel casi de pocas palabras y está bastante bien. Y bueno, Colin Farrell irregular, tirando a malo. Y Jared Leto ok, con el papel que tiene, muy breve. No tiene mucho que hacer Jared Leto en la película. Christopher Plummer muy bien. Y así. Lo que más yo le puedo destacar a la película es esta cosa. Esto que están viendo ahí. Que es cuando llega a la India. Que era un territorio inexplorado todavía. Desconocido. No sabían bien que iban a encontrar ahí las tropas de Alejandro. Y como les decía hace un rato, se topan con este elefante. Y dicen, ¿qué es esta criatura horrible? ¿Qué es esto? Bueno. Ahí a partir de ahí arranca una secuencia de batalla brutal. Brutal, sangrienta, cruel, fuerte, llena de sangre, desmembramientos, corte. Al elefante le cortan la trompa. Una locura esto. Fantástico esta secuencia. No sé cuánto dura, creo que dura 15 minutos casi. Y la edición extendida aún más todavía. Pero es excelente y casi muere Alejandro en batalla. Y al caballo lo matan. A su caballo querido que lo tenía desde niño. Por cierto, ya haciendo un poquito de comparaciones también con lo que era la vida real de Alejandro Magno, lo que se dice es que esta batalla no fue tal cual.
una suma de campañas que tuvo el personaje a la cual adaptaron para esta película. O sea, esta película es como que resumió esto en una batalla donde queda casi al borde de la muerte Alejandro Magno y lo marca de por vida casi. Ya esto fue en sus momentos, años finales, ¿no? Entonces, en sí, esta secuencia no es algo que haya pasado particularmente en la historia real. Después, obviamente, se eluden cosas, se eluden con el tema del nudo gordiano, se eluden temas de descubrimientos que hizo Alejandro Magno. En pos de, bueno, de contar una historia un poco más breve, porque aún así con 3 horas y media quedan cosas afuera. Es difícil. Por eso digo, el tema de la edición acá es vital y lamentablemente creo que el punto más débil de la película es la edición. Después, como ven ahí, el despliegue de producción me encantó a mí. A mí me pareció fantástico. Despliegue de producción de lo que es vestuario, diseño de producción, fondos. De hecho, bueno, en la secuencia de batalla es bien violenta la película como tiene que ser. Tiene momentos de erotismo, tiene momentos de donde te muestra un poco la sexualidad, obviamente lo que contaba recién. Que era un personaje muy extraño, Alejandro Magno. Porque obviamente nacía en una sociedad que todavía no era lo que es ahora. Donde estamos regidos por un montón de limitaciones, de religión, de conductas, de modelos. Y en ese momento era todo una cosa mucho más libre. Y de hecho nos muestra un montón de fiestas, ¿no? De variado proceder, de muchos sabores. Y nos muestra un poco a Alejandro, vemos, con diferentes intereses. Pero aún así, yo creo que la película lo muestra de una forma con clase. Uno puede decir, y tal vez lo podría mostrar de una forma mucho más cruda, más visceral. Yo creo que la peli va por otro lado, va más que nada de contarte un poco la vida de él y cómo él va creciendo y va desencantándose de todo. Y bueno, te muestra un poco esta relación que tiene con un bailarín, que en la edición extendida habla y que es medio... parece un chico chique, bueno, un poco raro. Esta relación también medio frustrada que tiene su amigo, que su amigo me parece claramente Jared Leto tiene como atracción por él, pero él no. Después ese momento de traiciones que les conté hace un rato, donde van a este pueblo y hay una gran discusión que tiene Alejandro Magno con uno de sus segundos al mando y lo termina matando él mismo y eso termina que llore y se quiebre y empieza como a decir, pero ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Nos muestran a un Alejandro Magno muy emocional, muy frágil emocionalmente, lo cual en algún punto no está tan mal, porque uno está acostumbrado a ver muchas figuras históricas, Napoleón, por ejemplo, Julio César, que siempre te lo mostraron como personas recias, de carácter fuerte. Y Alejandro Magno te muestra que era muy sensible y tenía muchos traumas de niño. Porque también, otra cosa que pasa acá, que nos muestra en el flashback, yendo al pasado, el joven Alejandro Magno termina teniendo una discusión casi final con su padre, con Val Kilmer, donde se pelean en medio de una fiesta. Después Val Kilmer lo vemos al padre abusando de un chico. Esto fue tremendo. Hay momentos donde, acuérdense, en ese momento había una libertad extrema. El tipo abusa de un chico en medio de una fiesta y después te muestran que ese mismo muchacho es Toby Kebbell, que después el actor se hizo conocido por varios roles en Chronicle, en Cuatro Fantásticos y un montón de películas malas. Después va y cumple la venganza y va y lo cuchilla y lo mata. Al padre de Alejandro Magno cae muerto Val Kilmer y ahí lo eligen como rey. A Alexander ante la mirada de satisfacción de su madre, dándote a entender que fue la madre la que lo mandó a matar al padre. O sea, había un montón de cosas traumáticas que el personaje va viviendo y te va sumando un poco a la historia. Entonces la ves como más tranquila la historia y te das cuenta por qué. Tiene esa desconfianza y esa cosa que va generando en el personaje. Y después, bueno, ya para la parte final, ya cuando él vuelve a Macedonia, él termina muriendo envenenado aparentemente. Y después te revelan un poco en el epílogo de esta película, te va contando un poquito que fue su propio círculo interno el que alguien decidió envenenarlo, que conocía temas de porque digamos previamente a esto ya había muerto Jared Leto por una enfermedad incurable en aquel momento. Que hay muerto Jared Leto y esto genera una depresión enorme en
Alexander y después termina muriendo envenenado. Y así arranca la película, él viendo su listón, viendo su bandera en el techo y muriendo. La película arranca con la muerte de Alejandro Magno, lo cual me parece que no está bueno. Me parece que debe contarse de una forma diferente. Entonces bueno, al final ya está en su lecho de muerte Alejandro Magno y están todas las vueltas peleando por él. Y al final se dividen el reinado. Todos los lugares que había conquistado Alejandro Magno, Egipto y todo esto, Persia, todo se lo dividen entre todos los que quedaban ahí a la vuelta de él, ¿no? Después de unas largas historias de traición y discusión entre todos, ¿no? Bueno, ahí está justamente esta parte del final que me gustó mucho, cómo cierra Anthony Hopkins con este epílogo, contando un poco de que fueron ellos los responsables de que Alejandro Magno no pudo, era como que era ahí adelantado su tiempo, vamos a decirlo así, donde todo el mundo está expectante más que nada en las riquezas, el oro, la avaricia, y Alejandro estaba en otra cosa. Y esta gente no lo supo entender. Entonces ahí vemos un poquito un paralelo que yo les quería hacer con JFK. Bueno, esto según la visión de Oliver Stone, obviamente, si uno puede decir un poco la historia norteamericana. Vemos Kennedy no era un niño bueno, ¿no? Bueno, era bastante polémico el muchacho, bastante polémico. Entonces podemos hacer un paralelo de las figuras estas mesiánicas, estas figuras de poder que adaptó Oliver Stone en su cine. Y vemos también que Alejandro Magno, como Nixon, como Kennedy, como diferentes, bueno, Bush más adelante. De hecho, más adelante hizo una película del nefasto Che Guevara. O sea, hizo un montón de películas sobre figuras de poder, ¿no? Que manejaron poder un tiempo y cayeron. Y se vinieron a pique. Y los traicionaron, los asesinaron, los olvidaron. Porque acá también te cuentan que la biblioteca, también la Alejandría, también no hubo registro, no quedó nada de esto. Y obviamente esto es toda la historia de Alejandro Magno, se basa en algunos manuscritos y cosas que sobrevivieron. Pinturas, los descubrimientos que generó Alejandro Magno, todos estos lugares que descubrió, que conquistó. Esta ambición que tenía también de recorrer el río, de hacer un recorrido por todo el mundo, de buscar estos lugares que nadie había llegado. Continente asiático, ¿no? Explorarlo a fondo. Entonces, esto es lo que te cuenta un poco al final. Hopkins ya adulto, ya mayor, reflexionando un poco sobre lo que pasó con Alejandro Magno, ¿no? Y revalorizando un poco, entre lágrimas también, revalorizando un poco la figura de Alejandro Magno. O sea, la película en sí te pinta una figura positiva, de una víctima fue casi Alejandro. No fue un tirano, no te lo muestran como alguien negativo, no, al fin y al cabo fue alguien que tenía un montón de conflictos con su madre, con su padre, conflictos con la gente a la vuelta, nunca encontró el amor verdadero, nunca encontró a alguien recíproco, era alguien muy solitario, como toda la gente que está en el tope, siempre se dice que la gente está sola. Y eso es lo que le pasaba a Alejandro Magno, según lo que te cuenta la película, y eso por eso me gustó tanto la peli. Me gustó la película, me convenció, me gustó lo que quiso contar Oliver Stone. Con muchos problemas. Y ahí, qué sé yo, iba a contarles esta parte, especialmente algo que lo quería dejar al último. Porque uno de los motivos principales por el cual quise ver la película. Que es este hombre, Vangelis. Este fantástico, este genio de la música, este genio creativo, que realizó la banda sonora de esta película. Y fue la última banda sonora que hizo para una película. Este grande, que es Vangelis. Que fue el responsable de Carrozas de Fuego, Chariots of Fire, que fue el responsable también de Blade Runner, uno de los mejores soundtracks de la historia del cine. Y acá hace un trabajo espectacular de principio a fin con la música. La música es memorable. Titans, por ejemplo, unos temas principales de la película. Across the Stars, creo que era el otro tema. Una fantástica trabajo hizo Vangelis acá y ayuda muchísimo. Por eso digo, el trabajo de producción que tiene la peli, la producción especialmente, está a uno. Fantástica, me parece a mí. Podemos cuestionar algunos momentos de secuencias de acción que no se ven claramente. Pero me parece que la película lo que busca Oliver Stone es no buscarte hacer una especie de floro, de lucimiento, sino mostrarte lo que era una batalla. Y especialmente cómo acompaña la música, los momentos épicos, los momentos de calma y el final, especialmente el final de la muerte de Alejandro Magno y el final y el epílogo,
de cómo se despide con este texto, ¿no? De Oliver Stone, un poco revalorizando lo que era el genio de Alexander, ayuda mucho a la música. La música es parte fundamental de la película y me encantó a mí. Me gustó muchísimo. Bueno, así que vamos a pasar ya, me parece, al veredicto, me parece. Es complicado dar un veredicto a esta película. Yo les digo nada más que, qué sé yo, a nivel de actuaciones, la película es donde más flaquea. Es muy irregular. Yo creo que obviamente Colin Farrell no estaba para este rol. No estaba. Yo creo que yo hubiera invertido los roles. Yo le hubiera dado el rol a Jared Leto y darle el rol de su amigo a Colin Farrell. Sin embargo, se ven momentos de Farrell de categoría en la peli. Se ven buenos momentos. Te das cuenta que es un actor que tenía con qué. Pero bueno, ¿no? En ese momento lo superó. Y me parece que hoy, creo que este incluso lo ha dicho en entrevistas. Yo tengo que decir esto, la película no me parece mala. Yo durante mucho tiempo había leído estos comentarios que la película era pésima o aburrida. Podemos decir que es un poco complicada y es como le cuesta llegar a la línea de llegada, ¿no? Tiene estos problemas de narración, especialmente de cómo está narrada. La edición también, hice un gran tema. Pero la película no es mala. No me parece mala y me parece interesantísima los temas que cuenta. El miedo del hombre a los dioses. Esta cosa de querer ser distinto al resto de la gente que te rodea, básicamente. Alguien que estaba adelantado y que tenía la vuelta a gente que no estaba al mismo nivel de él. Y eso le llevó a Alexander a irse de manera temprana en su vida, morirse de joven. Tipo joven. No duró nada en este mundo. Y aún así dejó un legado bastante grande, ¿no? Y me parece que la película, con todos los problemas que tiene, que son innumerables, ya se los conté, yo creo que la película hace un buen trabajo en el sentido de presentarte esta historia. Y llama mucho la atención, y esto estaba revisando, que no haya tantas adaptaciones de Hollywood sobre la historia de Alejandro Magno. Llama mucho la atención. Es un personaje que da para hacer una gran serie. Imagínense viendo esto, estas 3 horas y media de película. Esto daba para una miniserie de televisión de buen presupuesto. Hoy en día lo podría hacer HBO Max. O Max, ¿no? Y no sé por qué. No se toma mucho en cuenta la figura de Alexander, pero... Y porque aparte, como les dije hace un rato, hay muchos eventos de la vida de él que no se cuentan acá. No se cuentan, se elude. Hay muchos temas justamente que hay mucha elipsis también entre año y año. Y no sabes bien qué pasó en el medio. Hay cosas que no sabes bien por qué no las cuentan, por qué quedan en el fondo. No sabes bien, ¿viste? Pero la película me gustó. Me gustó. Es una película rara. Yo creo que mucha gente por ahí no sé si va a tenerle paciencia. Yo les digo, confíen un poco en mi palabra. Denle una chance si no la han visto. Y fíjense cómo, si ustedes han visto un poco el cine de Oliver Stone, van a notar un poquito de contacto entre películas, ¿no? Un poquito de las inquietudes que tenía Oliver Stone en ese momento como cineasta. Y de hecho, cómo se obsesionó con esta película hasta que encontró el corte definitivo. Sacó, digamos, una especie de comunicado que eso dice que le dedicó mucho tiempo de su vida, unos años, hasta encontrar la edición correcta, porque... Por ejemplo, esta edición de 3 horas y media, hay cosas que no tiene la edición de cine y hay cosas que la edición de cine que tiene que esta no tiene. Pequeños segundos, la película está como contada, está armada de otra forma, por ejemplo. El final, por ejemplo, de Anthony Hopkins está, creo, al comienzo de la película. Una cosa muy extraña como está editada, pero bueno. Yo creo que la película les va a gustar y por lo menos creo yo que le van a encontrar cosas positivas. Yo le encontré bastante y por eso decidí darle esta reseña a una peli que no sé si mucha gente la discute hoy en día. Hay como una idea general de que la película es mala. Yo no estoy tan de acuerdo. Sí, puedo estar de acuerdo que la película tiene sus problemas y que eso me parece la jode en general, ¿no? De no ser una obra redonda, de estas 3 cortes que tiene y esta poca resolución de Oliver Stone en decir qué es lo que quería contar y qué es lo que quedaba adentro, ¿no? Pero me parece que la película está buena. Me gustó. Sin embargo, voy a darle un puntaje acorde. Porque es una película grande y obviamente una película que tiene sus problemas. Y hay que darle un puntaje certero. Yo creo que va a ser justo con este puntaje que le voy a poner. Me parece que es un puntaje justo para lo que es la peli. Y ahí van a ver que le puse. Ahí va. Voy a sacar esto por acá. Acá, por acá. Salimos por aquí. Acá. Vamos a mostrar esto acá. Y es un 7 puntos. Me parece que es una buena nota. Me gustó la película. Me parece que es una buena peli.
Habría que ver si ustedes que están viendo este video han podido ver la versión esta que yo vi, que es la versión de 3 horas y media. Y yo los insto a que la busquen y que le den una chance. Le den una chance porque parece... Son películas también que no se ven mucho en Hollywood últimamente. De este corte épico, corte de sandalias y espada, le decían antes. Sandals and Epic. No se ve mucho de esto. No hay estas películas de gran presupuesto, de gran escala. No se ve mucho. Tal vez este subgénero se mudó a la televisión con Juego de Tronos, con, bueno, Ring of Power, con algunas series, ¿no? Como Spartacus, como las series de vikingos, como... Se mudó ahí, ¿no? Pero uno extraña este tipo de cine, ¿no? Cine que originalmente hace mucho tiempo teníamos Ben-Hur, Los 10 Mandamientos, después tuvimos películas modernas como El Gladiador, Kingdom of Heaven, Troya, ¿no? Y no vemos tanto de esto. Tal vez porque no tiene un público, no hay un público que esté como mirando con gracia esta parte de la historia, lo cual es un poco triste. Y que el público se vira más que nada a la franquicia y a las secuelas establecidas y a IPs que ya tienen un nombre establecido. Es un poco triste y un poco amargo. Pero bueno, yo creo que la película es buena. Es una buena peli. Me gusta. Tiene sus cosas discutibles totalmente. Totalmente. Pero me parece que le gana acá la positiva y le gana lo negativo. Así que bueno. Ese fue mi review de Alexander. La película biográfica de ligera conexiones con la realidad. Porque obviamente esto se toma un poco bastante ligero. No hay una representación fidedigna de lo que era Alejandro Magno. No hay. Hay pequeños manuscritos, hay ideas, hay muchos libros que se han hecho sobre la vida de lo que fue este tipo, pero no hay una gran registro. Entonces, esta película se vale un poco de hablar un poco por fuera, ¿no? De hacer un poquito de ficción. Así que bueno. Like si te gustó el video o me gusta. Comentame qué te pareció la película. Si no te gustó la película, ahí lo podemos hablar justamente en los comentarios a golpe limpio. Pero bueno, ustedes verán que la película también le cuestioné bastantes cosas y me parece que tiene sus momentos negativos y que lamentablemente pesan. Y por ahí mucha gente no le va a gustar para nada la actuación de Colin Farrell y la va a dejar de ver, ¿no? Por eso. Y bueno, como siempre también les digo, si ustedes están viendo por primera vez este canal, este video, yo los invito a que se queden. Los invito a suscribirse también, a activar la campana para no perderse ningún contenido que suba a diario. Hacer las donaciones a través de PayPal y Mercado Pago. PayPal para el resto del mundo, Mercado Pago para Argentina, para pedir, por ejemplo, este tipo de reseñas un poco retro, ¿no? De películas que no se habla mucho en YouTube, ¿no? Pero no he visto muchas reseñas de esto. También, bueno, obviamente y también los invito también a quedarse hasta el último, si me están viendo estos videos, les agradezco mucho, se queden, ayuda mucho al canal. Y también, bueno, sin más que decirles, muchas gracias a todos por estar ahí. Y obviamente, gracias a todos por quedar la paciencia también de estos tipos de videos que estoy subiendo últimamente. Ojalá que les haya gustado la crítica. Y bueno, lo estaremos comentando en vivo acá en el chat en vivo y abajo en los comentarios debajo también. Pueden ver la descripción también, lo voy a poner un poquito por los capítulos acá abajo, abajo justamente. Valga la redundancia, voy a dividirlo por capítulos, así lo pueden ver por separado, en orden. Así bueno, no me queda mucho más que decirle, así que me despido. Remigot se despide por ahora. Ramiro para los amigos y para la familia. Y nos vemos en el próximo video. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me voy a dormir. Adiós. Chao, chao.